Buenas tardes, compañeros y profesor. Continuando con la exposición, yo les voy a explicar los siguientes componentes de una línea de conducción. Los coples. Los coples son pequeños tramos de tubo de PVC o de fibrocemento que se utilizan para unir las espigas de dos conductos del mismo diámetro. Estos pueden ser también de reparación, en cuyo caso se deslizan libremente sobre los tubos para facilitar la unión. Tipos. El cople de hierro nodular, rosca recta estándar, rosca cónica 3/4 y 3/16 de pulgada, de conicidad por pie. Ventajas del cople de hierro nodular: la facilidad de instalación y desmontaje, acoplamiento suave, uniforme y autolubricado. Los coples son roscados en máquinas de control numérico. Los usos son para tubería roscada de columna de bomba para extracción de agua y para la tubería roscada de conducción de agua. Aquí tenemos una tabla que muestra los diámetros de los coples. Tapones y tapas. Los tapones y las tapas se colocan en los extremos de un conducto con la función de evitar la salida de flujo. En materiales de PVC es costumbre llamarlos tapones, pudiendo ser en forma de campana o espiga. En materiales de fierro fundido se acostumbra llamarlos tapas ciegas. Aquí tenemos algunas imágenes de tapones y tapas. Válvulas de mariposa. Una válvula de mariposa consiste básicamente de un disco que gira sobre un eje de 90 grados para pasar de totalmente abierta a totalmente cerrada. Existen discos de diseño variados. Entre otros están los simétricos, asimétricos, excéntricos y de flujo libre. La forma del disco influye en la capacidad del flujo y en el par requerido para accionar la válvula. Las válvulas de mariposa son utilizadas en conductos de aire, tuberías para líquidos y en aplicaciones mecánicas, como en algunos tipos de motores térmicos. Aquí tenemos una imagen de una válvula de mariposa. Aquí tenemos las partes de una válvula de mariposa. Aquí tenemos el cuerpo, asiento elástico, el disco mariposa o lenteja, el retén de anillos primarios, anillos de retención de seguridad, el eje, la tapa, taladro roscado para montaje del dispositivo de maniobra, pasador de sujeción de disco, anillo de retención primario, casquillo de eje, agujeros para pernos. Aquí tenemos alguna lista de precios de las válvulas de mariposa. Válvula de cono. En las válvulas de cono el obturador es un tapón de forma cónica, el cual es elevado al principio. Posteriormente, el mecanismo lo mueve a una nueva posición, hasta alcanzarla. En ese momento, el tapón es reacomodado para generar un sello. Esta válvula tiene excelentes características en el control de energía para el buen funcionamiento de las bombas. En la versión de flujo en orificio libre, este pasa por un diámetro igual al de la tubería, cuando la válvula está totalmente abierta, lo que permite que no haya pérdidas ocasionadas por esta. Aquí tenemos una imagen de lo que es una válvula de cono. Válvula de compuerta. Las válvulas de compuerta presentan un cuerpo totalmente hermético, donde un disco circular, rectangular o compuerta se desliza perpendicular a la dirección del flujo. Los principales subtipos de estas válvulas son doble disco y de base flexible. Aquí tenemos una imagen de lo que es una válvula de compuerta. Este tipo de válvulas en la posición totalmente abierta permite el paso de un gasto solo ligeramente menor que el de la tubería sin válvula instalada.
Esto debido a que la base y las guías se proyectan hacia dentro del flujo. Por lo anterior, estas válvulas tienen gran capacidad de descarga, pequeña presión actuante y pérdidas moderadas. La válvula de compuerta de doble disco es una de las más utilizadas en conducciones de agua limpia. Cuando la línea es presurizada con valores que exceden a 1700 kilopascales y la válvula está cerrada, los discos son presionados hacia afuera por dispositivos de esta, logrando un cierre a prueba de fugas. El uso de estas válvulas para aguas con gran cantidad de sólidos en suspensión es inadecuado. La válvula de compuerta de base flexible reduce en forma importante este problema, porque su base no presenta el desnivel. En este caso, el disco tiene un borde de caucho que es directamente apoyado en el cuerpo de la válvula. Esta característica la hace adecuada para trabajar con agua que tenga arena, agua residual, así como agua limpia. Aquí tenemos una válvula de compuerta y sus componentes. Tiene un cuerpo, un bonete, una compuerta, dado operador, un volante, un conjunto de prensa estopero, un vástago, tuerca de elevación, asientos de cuerpo, anillos de compuerta, empaques, empaque cuerpo bonete, tornillería y puente. Aquí tenemos una tabla con los diámetros de las válvulas de compuerta. Válvula de globo. La válvula de globo es adecuada para una gran variedad de aplicaciones en sus versiones automática y manual. Tiene un disco o tapón que se mueve verticalmente dentro de una protuberancia del cuerpo. Aquí podemos observar lo que es una válvula de globo. La dirección normal del flujo es de izquierda a derecha a través de la válvula, por la acción de dos giros de 90 grados, el primero ascendente y el segundo hacia afuera, de manera que el flujo es controlado por el disco o tapón. El control puede ser manual o automático. Las válvulas de diámetro pequeño se operan manualmente. Una válvula de globo puede ser adaptada para mantener constante la presión de entrada, la presión de salida, el porcentaje de flujo y el nivel del tanque de almacenamiento. Actúa como una válvula de anticipación o a ondas transitorias o una aliviadora de presión. Esta válvula presenta en la posición totalmente abierta pérdidas más grandes que las de compuerta, cono y mariposa. Aquí tenemos una tabla con la lista de precios de las válvulas de globo. Válvula de tapón. Las válvulas de tapón contienen un tapón cilíndrico con un cortador en este. Se requiere un giro de 90 grados para que el tapón pase de totalmente abierto a totalmente cerrado. Aquí podemos ver una imagen de lo que es una válvula de tapón. El diseño de la base del tapón no permite la acumulación de arena, evitando de esta manera el desgaste. Las válvulas de tapón pueden obtenerse con tapón de orificio libre o con orificios de áreas reducidas. Una válvula de tapón provee un fuerte sello. Esta característica la hace adecuada para usarse donde exista una gran presión del orden de 1000 kilopascales y donde la válvula permanezca cerrada por grandes periodos de tiempo. Válvulas eliminadoras de aire. Este tipo de válvula presenta un orificio pequeño, que va de media pulgada o menor, por el cual se eliminan pequeñas cantidades de aire acumuladas en los puntos altos de la línea, cuando opera a flujo establecido. Los orificios de la válvula son controlados por un émbolo activado por un sistema de flotación. Aquí tenemos una imagen de lo que es una válvula eliminadora de aire. La acumulación de aire en el cuerpo de la válvula hace que el flotador baje y se abra el orificio.
con lo cual el aire es eliminado y el flotador vuelve a subir permitiendo el cierre del orificio. Cabe mencionar que las funciones de las válvulas eliminadoras de aire y de admisión y expulsión son requeridas en varios tramos de la conducción, en función de el perfil del acueducto, la frecuencia de llenado y vaciado, la cantidad de aire que es necesario admitir, la resistencia de la tubería al colapso por depresiones o sobrepresiones. Válvulas de admisión y expulsión de aire. Estas válvulas generalmente tienen grandes orificios, de media pulgada a 16 pulgadas o mayores de acuerdo a cada fabricante, para expulsar o admitir importantes cantidades de aire en las operaciones de llenado y vaciado respectivamente. Aquí podemos observar lo que es una válvula de admisión y expulsión de aire. Aquí tenemos otra imagen de lo que es esta válvula. Deberán ubicarse en los puntos altos del perfil y su montaje debe hacerse vertical sobre el lomo de la tubería, en tramos largos horizontales o con pendientes ascendentes. Deberán colocarse a intervalos de 500 a 1000 metros. Aquí tenemos los componentes de una válvula de admisión y expulsión de aire. Tenemos el cuerpo, la tapa, el flotador, asiento, cubierta, tornillos, tornillos Allen, tapón macho, drenar. Y una tabla con los diámetros de este tipo de válvula. Aquí podemos observar una lista de precios de esta válvula.